Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Buenas tardes desde el programa Metro Cuadrado de la emisora RCE de la Radio Cultura y el Sport. Es un placer, como cada miércoles, estar aquí con vosotros. Gracias por vuestra asistencia y por el interés en el tema que nos apasiona y que nos concierne pues a todos, que es el mercado inmobiliario. Soy Eva López, la gerente de Fincas Eva, y estamos a punto de comenzar nuestro programa patrocinado por Immosomni. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Qué es Metro Cuadrado? Pues Metro Cuadrado es mucho más que un simple programa de radio. Metro Cuadrado es el análisis de datos. Es una herramienta para entender de verdad lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Queremos ir siempre más allá de los titulares y de las percepciones generales. Queremos ofrecer una radiografía precisa y actualizada de la situación del mercado. Y iniciaremos el programa de hoy, pues como siempre, con las noticias más destacadas y sobre todo las que marcan en el sector inmobiliario, y acompañado, como siempre, de mi queridísima compañera de radio, de fatigas, de junta de Immosomni, que es nuestra Núria Castellví, de Fincas Dueñas i vicepresidenta de Immosomni. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota: 657 331 089. 657 331 089. Perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Vivimos en un momento de constantes cambios, tanto en temas económicos, políticos, hábitos de vida, y por ello hoy tenemos el honor de entrevistar a una figura que en estos momentos yo creo que es indispensable en nuestro sector, y ella es la presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, AIC, Montserrat Ñuñent. Hola, Montse. Hola, ¿qué tal? No es la primera vez que vienes, ni la segunda, y bueno, empezaremos nuestro programa de radio con las novedades y las noticias, pero luego te vamos a hacer un montón de preguntas, así que ves preparándote, ¿eh? Bueno, a lo que salga. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. El patrocinador de este programa, ya sabéis todos que es Immosomni. Yo tengo el privilegio de ser la presidenta. Núria tiene más cargos que yo, porque es vicepresidenta y además es tesorera. Pero siempre cuando hablamos de Immosomni es una asociación de profesionales inmobiliarios de Barcelona, y desde la asociación nuestro compromiso siempre es claro, es defender la profesionalidad, la ética y la transparencia en nuestro sector y trabajar para que el acceso a la vivienda pues sea una realidad justa y equitativa para todos, que en estos momentos no nos lo están poniendo nada fácil. Es una asociación de inmobiliarios que estamos concretamente centrados en Barcelona y en algunos puntos de alrededor de lo que es Barcelona, y su objetivo principal es agrupar y representar a los profesionales del sector para defender, pues eso, nuestra profesión, que mucha falta le hace, y compartir pues nuestros productos, nuestras propiedades, nuestros clientes, para dar pues eso, un valor añadido pues no solamente a nuestros asociados, sino también eso, a nuestros clientes del día a día. Sí, al final son los que van a sacar el mayor partido de que nosotros lo hagamos todo muy bien. Desde el principio hasta el final de la operación. Correcto. Tendències del mercat de la vivenda, operacions compra-venta, lloguers, normatives, temes legals. Metre Quadrat, un espai sonor ofert per Immosomni, per estar a l'última en tots els temes del sector immobiliari.
empezamos con nuestro apartado de las noticias, es una sección que a veces pues hablamos un poquito de todo, no solamente de lo que haya salido como última novedad, pero nos gusta, a veces tenemos sorpresas y explicamos cosas que nosotros mismos nos quedamos un poco así, ¿no? Sí. ¿Y esto? ¿No? De hecho, en la red social de TikTok estamos teniendo mucha influencia de gente que opina, que nos habla, que nos dice cosas de todo tipo, ¿eh? Es decir, que hay gente que dice unas cosas que tú dices, Dios mío, ¿eh? Pero es divertido, yo lo leo y me parece divertido que por lo menos la gente, bueno, pues que entre en debate en estas situaciones que son complejas en estos momentos. Montserrat, ya te he anunciado, ya te he dicho antes, para mí es un placer siempre tenerte y además pertenecer a la junta que tú ahora diriges en la Asociación de los APIs aquí en Cataluña. Y me gustaría que, aparte de que la entrevista que te hagamos para saber un poco en qué camino vamos a ir en la asociación y qué proyectos podemos empezar a contar, porque hay muchas cosas ahí todavía con las que se están trabajando y no podemos dar tantas pistas. Pero sí que dar alguna pincelada de lo que ya se está haciendo y para que vean que van a haber cambios importantes y que estamos, sobre todo, muy ilusionados y motivados en darle un poco más de representación a los que se merecen esto, que es los agentes inmobiliarios que están trabajando en este día a día que no está siendo nada fácil. Bueno, pero lo que quería decirte es que intervengas en estas noticias, que des tu opinión también, que será muy válido, muy interesante escucharte. Una de ellas es que me ha parecido, hay gente que dirá, bueno, pues ya está bien, ¿no? Pero a mí... me preocupa. A mí me preocupa. Hay gente que le parecerá estupendísimo, ¿eh? Pero a mí realmente me está preocupando y es que en la inversión extranjera neta se hunde un 65% y cae al nivel más bajo en 4 años. Hay gente que dirá, bueno, pues está bien, pues que no compren tanto los extranjeros, que compren más el cliente nacional y bla, bla, bla. Ostras, pero la entrada de capital... Es que hay producto que realmente es casi específico para extranjeros. Los de aquí no lo compran. No, y además es que dejar de que se entre este tipo de capital me parece que no creo que sea... No sea algo como para celebrar para bien, ¿no? Sino para tenerlo en cuenta y pensar qué políticas estamos tomando para que el cliente extranjero o para empresas o inversiones extranjeras no quieran invertir, pues supongo que debe ser un tema de... Yo creo que es más un tema jurídico. ¿Sí? Puede ser también. Un tema jurídico, pero yo os diría que es que estamos demonizando determinadas cuestiones. Y igual que estamos demonizando la propiedad privada, pues lo estamos haciendo también con el turismo. Y el turismo, visto desde la perspectiva de la inversión extranjera, yo creo que también hay que encuadrarlo dentro de la riqueza que supone la llegada de personas, además de la posibilidad de que la globalización lo lleva en sí misma, y eso también es abrirse a otras formas de pensar, que eso siempre es positivo, pero realmente que venga personas extranjeras, que venga capital extranjero, es riqueza para el país. Yo Sí, recuerdo las épocas pretéritas, cuando España era lo que era. Es que cantábamos aquello del bienvenido. turista 1.999.000. Y bienvenido Mr. Y Marshall, bienvenido ¿no? Mr. Marshall. Sí, ahora ni un extremo ni el otro. Sí. Pero realmente plantear la política sacando del mercado lo que es la inversión extranjera, pues yo creo que no es daño, una buena sí. noticia. No es una buena noticia. Pero Yo bueno, creo que no. yo creo que hay gente que, como veo, pues hay gente que celebra, ¿no? Porque está la turismofobia, ¿no? Que se llama, que sí que es verdad que se ha convertido Barcelona, y los últimos datos era de unas ciudades con más turismo, que habíamos superado todos los niveles de Europa como ciudad más visitada, que creo que el monumento más visitado, no sé si del mundo o Europa, yo diría que mundialmente es la Sagrada Familia. Sí. Es decir, que bueno, pues esto hay gente que lo ve de otra manera, ¿no? Nosotros lo podemos ver como algo positivo económicamente, pero la gente que vive mejor en esos barrios donde se masifica el turismo, pues claro, les incómodo. Pero es que tampoco somos conscientes de que nosotros mismos también
hacemos turismo. Claro. Y también vamos a otras ciudades y entonces no nos vemos Allí- como allí no- turistas. allí no molestamos, Allí no cuando- molestamos. Cuando nos vamos fuera a otros países No no nos molestamos. planteamos y estamos molestando. Esto lo hemos dicho en otros programas, Mons, hemos dicho, seguro que los que se quejan del turismo están planeando sus vacaciones, Claro, ¿no? claro, Y seguro claro. que igual se van a Londres o a París o a Roma o a Venecia o a Viena, da igual, De que ¿eh? nadie es consciente de sus No. propios defectos. No. Pero bueno, correcto. siempre decimos que no puede llover a gusto de De todos. todos. No, pero el turismo en sí vale, puede tener algo con el tema de la inversión, pero yo creo que son dos canales muy distintos, aunque ayuda, ¿eh? Habrá gente que vendrá de turismo y luego hará inversión. Pero yo creo que la inversión como tal, que creo que está planteada esta noticia, es una inversión no solo turística, sino una inversión de fondos, de gente que invierte aquí. Entonces, eso sí que creo que es peligroso. El de evitar esa, Sí, de esa hecho, inversión. de hecho, lo que dice esta noticia en es que... Cataluña ya nadie viene. Toda Correcto. la inversión se va. Eso- No somos atractivos, No. hemos sido muy atractivos y ahora empezamos a no ser atractivos. Correcto. Y la inversión se deriva hacia otras comunidades autónomas en las que ven más seguridad jurídica. Aquí, que yo yo creo creo que- que Y el menos problema impuestos. en ese Y menos aspecto impuestos. es clarísimamente, el efectivamente, primer la parte punto- impositiva, pero la seguridad jurídica. Sí. El capital quiere tranquilidad, Sí. estabilidad. Y aquí no se la Que damos. no le Sí. muevan la silla. El que invierte no quiere perder. Aquí no se la damos. Bueno, de hecho, el ministro de Economía suele presumir de que las empresas extranjeras tienen gran apetito por venir a nuestro país. Sin embargo, el constante intervencionismo en operaciones empresariales, las barreras para los extranjeros a través del estudio, un estudio que se ha hecho, y el aumento progresivo de los impuestos y una legislación laboral que aumenta los costes han generado el efecto contrario. Es decir, que están diciendo que todas las empresas tienen ganas de venir aquí de invertir y de crear puestos de trabajo, pero claro, si luego se encuentran con tantas tablas o con tantos impuestos, pues les frenará, lógicamente, ¿no? Y dirán, bueno, pues vamos a mirar otros sitios y vamos a hacer comparaciones. que nos ¿no? den menos problemas. Bueno, ahí hemos dejado esto que yo me parece que es importante tenerlo en cuenta porque necesitamos que entre dinero, ¿vale? Y el otro, bueno, pues ya lo sabemos, el precio del alquiler se sitúa de media en España en los 14,6 euros el metro cuadrado. Bueno, eso será según qué puntos de España, porque lo que es aquí en Cataluña la media es de un 19,2 euros el metro cuadrado. Y que ha subido un 10% respecto al año, ¿no? Que es un 0,8 Pues respecto al mes de mayo. teóricamente, con esta ley no tendrían que haber subido, ¿no? Bueno, sí, Bueno, ellos lo miran. eso se supone. Se suponía que era los para eso. Los límites al alquiler van dirigidos a ese efecto. correcto. Pero yo creo que los límites del alquiler están produciendo un efecto absolutamente perverso y contrario al perseguido. Bueno, lo que dice esta noticia, que hemos estado viendo diferentes informaciones de diferentes canales, uno de ellos pone que Barcelona el precio medio está en 23,9 euros metros cuadrados. Es decir, que unos 1.600 euros una vivienda de 70 metros cuadrados. ¿Qué dice? Que respecto a mayo se ha bajado el precio del alquiler un 0,2. ¿Eso qué es? Uf, con eso nos hacemos ricos, fijo. 0,2 intelectualmente, es decir, a un año vistas ha subido un 8,2. Esto sí que es un dato para tenerlo en cuenta, pero que haya bajado un 0,2 en un mes No significa. no es significativo para nada. Es decir, que bueno, ya veremos con otras noticias que sí que estamos hablando un poco de la ley de la vivienda, de lo que está ocurriendo a través desde que tenemos estos nuevos índices, pero bueno. Bueno, aquí nos dice una sentencia. Estamos en un programa de radio que está en Cataluña, directamente en Barcelona, pero hablamos a veces también de la capital por tener comparaciones de las dos ciudades, de las dos grandes ciudades a nivel nacional, ¿no? Y lo bueno es que cuando hacemos, yo tengo los artículos a veces que salen pequeños cortes del programa en TikTok, pues cuando hablamos de la capital, pues como que la gente pone más interés, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una sentencia que ordena cerrar 10 pisos turísticos en Madrid por afectar la salud y la intimidad de una familia con hijos. Bueno, pues es que esto lo que tenemos que vivir,
evitar y tener en cuenta y sobre todo denunciar es que cuando hay una comunidad donde hay viviendas turísticas, lógicamente tiene que respetarse pues, el resto de vecinos, es decir, pues sonidos, sobre todo la convivencia, lo que está diciendo pues que esta gente, pues bueno, todas las zonas comunes estaban sucias, hacían fiestas, había jolgorio, entonces claro, lógicamente los vecinos tiene que haber una buena convivencia dentro de esa comunidad, ¿no? Y si se les ha denunciado y los hacen cerrar, oye, pues si no han cumplido con las leyes estatales o con las licencias o las normativas... Las normativas comunitarias, y ya no son normativas comunitarias, a veces son cosas lógicas y... De civismo. De civismo. Correcto. Tuve unos clientes que tenían un balcón y arriba tenían un piso turístico. Pues no podían salir al balcón y los hijos tampoco, no al balcón, a la terraza. Tampoco podían, porque les caían cervezas, se les meaban encima. O sea, todas estas cosas yo creo que hay que vigilarlas. No, y aparte, por lo que dice esta noticia, estos inmuebles tenían, bueno, se hicieron turísticos hace unos 4 años y que las familias habían denunciado múltiples situaciones de insalubridad y de descontrol, basura acumulada, toallas en los pasillos, muebles dañados, fiestas que se prolongaban durante toda la noche. Y habían informes médicos, psicológicos presentados en el proceso de confirmación. Por tanto, los padres como los hijos sufrían ansiedad, insomnio y otros trastornos, llegando la madre incluso a perder su empleo. Pero fijaros que este tipo de situaciones al final lo que te demuestra es que falla el sistema. Porque si realmente esto ya hacía tiempo que duraba, ya se había denunciado, 4 años, ya se había puesto en evidencia la situación, por las circunstancias que sean, alguien no ha actuado con la diligencia debida, porque eso no se puede tolerar. No se puede. Y lamentablemente estas situaciones acaban siendo el elemento distorsionador del propio sector, porque ahora ya vemos cualquier actividad turística en una vivienda como algo negativo por definición, porque como aquí tenemos un ejemplo, pues generalizamos ese ejemplo en todas las situaciones y tampoco debe de ser así. Porque no es, no todo el mundo, no todas las no, y que hay propietarios que controlan más o empresas turísticas que controlan más, pues sobre todo el tema del ruido y de que esté todo, que no haya molestias vecinales, ¿no? Esto acaba perjudicando a un sector que a lo mejor está actuando honesta y correctamente. De hecho, aquí por lo que dice, hasta el portero fue testigo de haber denunciado actos vandálicos y robos, es decir, que también habían hasta robos. Bueno, el edificio parece ser que está en el centro de Madrid, está en Puerta de Toledo, en la Plaza Mayor, con lo cual, lógicamente, pues pueden ser fiestas de gente joven, de turistas y bueno, igual despedidas de soltero. Eso, el turismo de borrachera, ¿no? Que vienen aquí a pasar un fin de semana, les da lo mismo, choque 80, y luego se van para su casa tranquilamente. Bueno, pues esta noticia es algo que se debería de hacer, pero como dice bien Monse, con más agilidad para no llevarlo a tanto tiempo y que haya un desgaste vecinal como haya podido llegar aquí, que podía haber ocurrido alguna desgracia, porque claro, tú no sabes en un momento dado cualquiera de estas personas que tenga una dosis de alcohol o lo que sea, pues que cometa alguna barbaridad cuando alguien se le queja. Con lo cual deberíamos de ser mucho más ágiles en cerrar o en tomar medidas. En gestionar el tema. La propia administración. Me estoy refiriendo más que a los vecinos. No, a la administración. Que todo es aquí. De bueno, a veces dicen, bueno, hay una denuncia, igual es una cosa casual y ya está, ¿no? Claro. Pero cuando hay un acúmulo de situaciones y de denuncias, pues hay que darles un poquito más de prioridad. Se enmarca en muchas otras denuncias de otro tipo que pueden acumular y es una más. Y ahí se quedan. Sí. Bueno, ahí vamos donde estábamos hablando antes. El gobierno reconoce que el esfuerzo en vivienda no ha dado los resultados esperados. Qué raro, me sorprende, me sorprende esta noticia, qué raro. A ver, vamos buen camino, reconocen. Bueno, sí, es el primer paso para poder arreglar algo, ¿no? Reconocer que tienes un problema. Sí, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha participado en una jornada organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios, lo que es la OCU, y bueno, pues parece ser que ha reconocido públicamente que no es lo que realmente esperaban, que a lo mejor tuviera un efecto más inmediato o que estas medidas ayudaran a que el parque, pues bueno, resulte... Pero, yo creo que ese es el gran error. Pensar que toda la normativa que se está aprobando es una normativa con efectos inmediatos. Eso es
engañar y engañarnos. El problema de la vivienda no se resuelve con una modificación puntual, concreta, y lo que venimos haciendo en los últimos años es parchear la legislación. Y parchear la legislación lo que está generando es clarísimamente inseguridad, pero inseguridad a la propiedad e inseguridad al arrendatario. Sí, a los dos. A los dos. Con lo cual, esta inseguridad no puede beneficiar para nada el buen funcionamiento de un sector que necesita estabilidad. Sí. Y esa estabilidad no la vamos a conseguir a corto plazo. La estabilidad se consigue con medidas pensadas a medio y a largo plazo. Lo que hay que solucionar son las situaciones de emergencia puntuales, que las hay, y muchas. Muchas, Sí. las hay, ¿eh? Hay situaciones de vulnerabilidad, hay colectivos mayores, jóvenes, discapacitados de todo tipo que necesitan atención inmediata. Pero precisamente lo que tenemos que hacer quizás es dirigir esas medidas a dar respuesta a estas situaciones concretas y en los momentos en que hay que dar respuesta. Pero no plantear la política de vivienda en base a estas situaciones que se dan hoy en día. Porque entonces equivocamos el proceso, porque hacemos medidas pensando en esa eficacia inmediata y lo que estamos haciendo es al revés, Sí, produciendo, vulnerando precisamente todavía más a las personas que realmente queremos ayudar y beneficiar. Es un efecto Perverso, contrario. Es un contrario. efecto Sí. contrario. Bueno, de esto es algo que he leído y me ha parecido interesante. No me digas. No, porque, claro, nos lo venden en una moto, vemos los titulares, parece muy guay, chuli, qué chuli, ¿no? Aquí en Cataluña, mira qué vamos a hacer, ¿no? Y luego vemos que esto ha fracasado en otros países. ¿No nos lo hemos mirado antes? No. Reino Unido fracasa con la idea que ahora impulsa Cataluña, los préstamos para jóvenes para comprar casa. Es decir, que nosotros lo estamos Implementando, que de entrada no parecía mala idea, pero parece ser que en No, Inglaterra, en Reino Reino Unido se hizo y fracasó. Bueno, yo aquí os diría que lo que está pasando es que la medida, el papel lo soporta todo, es una medida aparentemente positiva. También os puedo decir que creo que ha habido una aluvión de peticiones, que puede ser una medida que permita la falta de ahorro que tienen Los esos jóvenes. jóvenes, sobre todo, para acceder a la vivienda, que pueden hacer frente a la cuota hipotecaria, pero en cambio no tienen esa ayuda, esa entrada, ese que tanto por ciento que que se se requiere, necesita. y eso puede servir si agilizamos, si somos capaces de agilizar las entidades de crédito, implicarlas de verdad y que eso sea una realidad, pues bueno, puede ser una medida como mínimo que puede ayudar a dar respuesta habitacional a personas que son capaces de afrontar Sí, que el tienen pago capacidad económica para el pago. ordinario y que les falta pues ese Bueno, la gente ese joven plus, general, sobre todo la gente la mentalidad no es la que efectivamente. teníamos hace muchos No. años del ahorro. No, Vamos- ahí está. Pero es que además pensar que, ya hablando de noticias, el otro día pues ha salido, creo que ha sido este fin de semana, que decían que 8 de cada 10 personas prefieren o quieren ser propietarios antes que inquilinos. Por lo tanto, todos buscamos la Pero propiedad. tiene todo el sentido del mundo. Claro, O sea, claro que al tiene. precio que Y está el además, alquiler, y es que la cuota hipotecaria a día de hoy Es más Sale baja. más es que más baja Sí. que entonces el que los problema que lo alquileres. tenemos que el todos. alquiler, con lo cual esa medida bien aplicada y con partidas pues supotarias suficientes, porque aquí, claro, es que Y hablamos siempre de sí. la vivienda y de que hay que destinar recursos, pero los recursos salen de unos presupuestos y tú en los presupuestos no destinas Lo suficiente. lo suficiente como para poder dar respuesta a esa necesidad. A los que 4 días existe, lo tienes acabado. Pues está ya absorbida. Sí. Bueno, que para los que nos estén oyendo y que no sepan de lo que estamos hablando, se trata de una ayuda para los jóvenes para que el 20% que se les supone que les faltará para dar la entrada de una propiedad, que el banco les da el 80% sobre el valor, sea de tasación o sea el valor de la compraventa, ese 20% que les falta, bueno, la Generalitat lo da sin ningún tipo de interés y con a largo plazo hasta la duración que dure la hipoteca, es decir, que si la hipoteca la piden a 30 años, pues ese 20% será a lo largo de ese plazo, de esos 30 años, no
no tienen que pagar intereses, lo único que lógicamente hay que leer la letra pequeña, donde esa vivienda es de vivienda de protección oficial, se convierte directamente en vivienda de protección oficial, con lo cual cuando ellos quieran vender esa propiedad va a tener que ser al mismo precio que ellos compraron, se podrá sumar, pues yo qué sé, los gastos que hayan tenido de impuestos, los gastos que hayan hecho, si han hecho alguna reforma, es decir, que hay que mirarlo bien exactamente qué es lo que se puede sumar a ese precio donde se compró, pero que no, eso es una medida que ellos dicen que como para que no especular, es decir, que tú has tenido ese beneficio de que te den un 20% sin cobrar ningún tipo de interés, pero que luego tú cuando vendas esa propiedad pues no tengas ahí un valor añadido ya que has tenido pues esa ayuda por parte de la administración. Es decir, que bueno, todo hay que mirarlo, hay gente que le interesará y que le irá bien. Pero es y hay de gente por que vida. No. Es de por vida. Sí, es de por vida. Es Entonces, de por vida. si ese señor lo vende y yo lo quiero comprar, voy a seguir comprando. Aunque yo no tenga beneficios fiscales, voy a tener que seguir comprando y teniendo una vivienda de protección oficial. Sí. Pero es que eso está Pero bien. que tú también que sí. Eso es correcto, porque eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Sí. Y por eso no tenemos vivienda social. Porque no porque no se haya construido en su momento vivienda social, sino porque se ha permitido la descalificación de esa vivienda social. Y se ha permitido que esa vivienda, aunque sea pagando, porque también se podía descalificar, pagando aquellos beneficios que tú habías obtenido, se pasa al mercado libre. Sí. Claro, Con y lo cual parque social y ahí, bueno, pues se genera el beneficio, la plusvalía para su propietario, pero eso no revierte en el esfuerzo que la administración ha estado haciendo para que se construya. Sí, sí. Y ahí, pues a mí siempre me ha parecido una medida acertadísima impedir la descalificación de las viviendas. Claro, teníamos 30, 40 años, etcétera, etcétera. O sea, está el mercado libre. Cuando pasaban 30 años, por ejemplo, pues sí, el mercado libre, no. La vivienda tiene que ser permanentemente de protección oficial. Y entonces es una manera de aguantar y de tener un parque social que no va a desaparecer dentro de 30 años, que es lo que nos está pasando. Nosotros estamos en la cola de Europa en el parque de vivienda social. Ahí lo tenemos. Llegamos al 2,1, 2, poco, cuando Portugal también está como nosotros, somos pero por ejemplo, no sé si es Francia, lo tengo por aquí anotado, Francia ya tiene un 13, otros países... A partir del 12 empiezan a es decir, que vamos en la cola de... Lo pasa que, que en su momento pero esto pues, no interesó. lo explicamos, explicamos que hay otras situaciones de los rentistas y todo este rollo, pero no explicamos la otra parte. Pero bueno... y tampoco se explica el por qué el mercado de alquiler empieza a ser un mercado tensionado. Porque la ley de arrendamientos urbanos, ya que hablamos también de legislación, la ley de arrendamientos urbanos que entra en vigor en el año 94, el mercado, el actual, el mercado se empieza a tensionar sobre el año 2012-2013. Hasta entonces no está tensionado el mercado del alquiler. ¿Por qué se tensiona el mercado del alquiler? Si retrocedemos en el tiempo y nos vamos cuando estalla el tema de la burbuja y sobre todo la crisis financiera, que se cierra el grifo, así de claro, de la financiación para la compra sobre los años 2007, 2008 aproximadamente, la gente tiene que vivir en algún sitio. Sí. Si no puede comprar porque no dan crédito, pues se tiene que ir a vivir de alquiler. Y a partir de ahí llegamos al 2012, 2013 y ahí empezamos a tensionar. Y en lugar de empezar a adoptar las medidas en aquel momento, han pasado ya bastantes 12 años, quizá ahora no estaríamos donde estamos. En esta situación. Lo que pasa es que miramos hacia otro lado y dejamos que esto fuera increciendo hasta hoy. Sí. Pues creo que hemos avanzado unas noticias interesantes. Montse, gracias por tu colaboración en desarrollar o debatir estas noticias que estamos al día. Y vamos a hacer un Kit Kat pequeñito y volvemos ahora mismo. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos?
te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Bueno, primero de todo, porque como Montserrat se ha estrenado como presidenta de l'AIC, de la Asociación de Inmobiliarios de Cataluña, tampoco hace mucho, unos 2 o 3 meses, ¿no? Montse? Primero de todo, felicidades por tu nombramiento, que yo he estado ahí luchando contigo espadas con espadas, ¿no? Pero voy a hacerte una pregunta muy personal. Uy, Uy, Montse. Uy. ¿Qué significa para ti asumir este reto, este momento tan intenso que tenemos para el sector inmobiliario? Bueno, yo te diría, lo primero, mucha responsabilidad, mucha. Porque de estar siempre más o menos en un segundo plano, te encuentras de golpe pues al frente. Y a veces es muy fácil. Cuando estás en segundo plano, yo dejaría de hacer, esto no está bien, esto sí. Cuando eres tú el que ya tienes esa capacidad de decisión, pues implica responsabilidad, mucha. Pero también, por otro lado, es aquello de decir, bueno, pues ahora es el momento de ver si todo aquello que yo pensaba que no debía de hacerse así o se tenía que hacer así, pues lo puedo implementar y si el tiempo me da o no razón. Pero lo que también es verdad es que yo sola ni lo voy a hacer sola, ni lo quiero hacer sola, y tú estás en ello, implicada también, y lo sabes que lo he dicho durante todo el periodo de la campaña, somos un equipo y cada uno tiene su parte de implicación y responsabilidad. Y por lo tanto eso te da fuerza y ilusión, mucha ilusión por poderlo hacer. Tengo que decir a todo eso, que tienes una capacidad de lideraje, sobre todo de momento del equipo en el que somos ahora en la Junta, de ilusionar, ¿no? De que la gente te apoye, pero con esa ilusión, viendo que tú llevas las riendas, ojo, sin quitarte las riendas, pero das esa motivación, esa ilusión porque los que estamos o por el equipo que formamos somos gente que creemos en el proyecto y sobre todo creemos en el sector inmobiliario y creemos que se pueden hacer muchas cosas siempre pensando no solamente en los agentes inmobiliarios, sino también pensando en nuestros clientes y en el usuario y en la percepción, sobre todo, que se tiene del colectivo nuestro, que no es del todo hoy en bueno. Día no es que... No, eso es uno de los retos, un gran reto. Conseguir cambiar esa imagen, porque hay que ser realistas, la imagen del agente inmobiliario, de una inmobiliaria, vamos a decirlo así, aunque yo distinguiría entre un agente inmobiliario y una inmobiliaria, todo el mundo va en el mismo saco, pues no es la idónea, no es buena. Hay una percepción bastante negativa porque, como has dicho antes, que si defendemos a los rentistas, que si somos participantes de la especulación... Hay una campaña muy activa contra ello. Hay una clarísima campaña, efectivamente, de desprestigio. Sí. Y, en parte, como digo, y hay que decirlo, hemos colaborado nosotros activamente en ganarnos esa fama, porque un mal profesional pues afecta a todo un colectivo
y un buen profesional pues se queda siempre pues diluido segundo plano. en el trato directo que ha tenido. Siempre se conoce más, y hoy lo hemos visto con las noticias que habéis estado dando, se conoce más las noticias malas que las buenas. Y eso, pues bueno, somos así, el ser humano tiene sensibilidad por divulgar lo malo y no lo bueno. Porque lo que gusta oír, ¿no? A la gente le gusta oír. La parte de morbosidad, sí, lo que salseo, sea. el morboso. Con lo cual, pues yo creo que para mí, y sería la satisfacción más grande, conseguir que realmente se perciba al profesional inmobiliario como un profesional que lo que hace es tratar de colaborar, ayudar, coadyuvar a que una operación inmobiliaria se haga pues con todo el rigor posible y sin que hayan intereses particulares del propio agente implicado en la operación, que lo que quiere es que esa operación salga adelante. Y nada más, ayudando a que salga adelante. Y esa función pues no siempre es bien tratada y, como digo, pues queda diluida muchas veces por malas praxis que hay en el sector. Sí. Una de las demandas que tenemos en el sector y hace mucho tiempo, muchos años, y que es una lucha que vamos ahí a capa y espada, como podríamos decir, es en el sector la profesionalización. Es decir, que tener una profesión real, donde muchas veces hemos soñado. Nos gustaría que cuando fuéramos a un colegio, los niños que les preguntaras, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Y uno dijera, yo quiero ser bombero, yo médico, futbolista, yo quiero ser agente inmobiliario, ¿no? Eso es algo que llevamos mucho tiempo batallando, sobre todo con las administraciones, para que lo reconozcan. Eso no lo dicen ni los hijos de los agentes. Sí. Pues tienes razón. No, es que es así. Y os voy a poner un ejemplo, ya que hablamos también de temas personales, porque eso lo he vivido en primera persona. Pues yo soy abogado, básicamente, ya lo sabéis. Para mí es la pasión, es el derecho, es ser abogado. Y cuando tienes hijos, pues la ilusión era que alguno de mis hijos fuese abogado. Y cuando tenían pues cierta edad, 7 u 8 años, aquello, pues, ¿y qué te gustaría ser de mayor? Y yo, pues, a ver si decían abogado. Ninguno lo decía hasta que uno me dijo, pero mamá, para llevar la vida que tú llevas, ni hablar. Con lo cual me pensé, digo, pero qué imagen estoy trasladando yo a mis propios hijos. Bueno, pues debe ser lo mismo con nosotros, ¿no? Eso es lo mismo que probablemente pues pasa con nuestro sí, nos ven sector. Atacados, nos ven ajetreados, estresados. Sí, yo creo que esa imagen... Y no se percibe realmente la satisfacción, porque a ver, yo como abogado, ¿cuál es mi satisfacción? Pues cuando he podido realmente ayudar, no cuando gano un pleito, o cuando realmente he solucionado el problema. Y yo creo que aquí pues es lo mismo, cuando se cierra una operación y esa operación ha dado satisfacción a una demanda de una vivienda, normalmente, pero también hay operaciones de otro tipo de transacciones inmobiliarias, pero básicamente la vivienda es el centro más importante. Pues cuando tú cierras una operación y sabes que has dado satisfacción a una familia y que efectivamente ambas partes han conseguido lo que querían, pues eso es lo que tiene que ser lo más importante. La satisfacción cuando tiene que ser esa. Cuando tú enfocas una operación pensando en cuál va a ser mi retribución, eso no va a funcionar. Has perdido el centro. Cuando yo veo que mi retribución es la consecuencia de un trabajo bien hecho, pues qué menos que esa compensación. Yo al menos siempre lo he visto así. Sí. Bueno, pues lo del sector de la profesionalización, ahí vamos a luchar, supongo, ¿no?, con las administraciones para que nos tengan en cuenta, para que tengamos una formación como Dios manda, para que tengamos una titulación como necesitamos, porque estamos trabajando con temas muy complejos. Y se tocan muchas teclas. Mucho dinero. Claro, se tocan muchas teclas. Es que es muy serio. No es lo mismo, por ejemplo, con una panadera que tiene que tener un título de manipulador de alimentos, ¿vale? Y en cambio nosotros, pues por formación... Aquí siempre hemos luchado con un concepto, yo creo que equivocado, y con la administración, que entiende que en realidad nosotros lo que hacemos es participar de un mercado competencial. Tenemos que estar en constante competencia con todos los profesionales y operadores que intervienen. Y eso entienden que la libre competencia lo que hace es bajar los precios. Ese fue la explicación, la justificación en su día cuando se liberalizó esta actividad. Pero han pasado muchos años, Montse. Pues mira, fue del año 2000.
Pues imagina, han El pasado 23 25 de años. junio del año 2000. Es decir, 25 años después, ese discurso Sí, ese discurso. ha servido algo. ¿Nos hemos ese dado cuenta? discurso sigue todavía en la Vigente. mente de la administración pública, porque cuando se aprobó la ley de la vivienda en el año 2023, que nosotros seguimos reivindicando la modificación de esa ley, la introducción de esa ley del reconocimiento, al menos a nivel estatal, de la figura del agente inmobiliario, al que sí que se nombra, pero para pedirle obligaciones, no reconocimiento, sino para pedirle obligaciones, quien realmente puso mayor impedimento a que esa regulación tuviese un poco más de alcance y ese reconocimiento fue el Ministerio de Economía. Que tócate los pies, ¿no? Sí, y es igual el signo político. Sí, ¿eh? sí, Ahí no debíais, no hablamos de colores. Sesgo de ningún color, porque Sí. no tiene, porque los dos grandes partidos que ha habido en este país, los dos han reivindicado siempre un mercado de libre competencia para la actividad inmobiliaria. El mercado está como está en plena transformación, hay cambios legislativos, hay nuevas exigencias sociales, la evolución digital. Como presidenta, ¿tú cómo crees que es el reto más urgente que tenemos como colectivo? ¿Qué es lo más urgente que podemos necesitar ahora? Pues bueno, yo creo que no es ahora, sino siempre la adaptación al momento en el que estamos viviendo. Si no conocemos la realidad del momento en que estamos viviendo, no nos vamos a adaptar. Y si no nos adaptamos, vamos a morir. Así de sencillo. Con lo cual yo creo que hoy en día tenemos el reto de las tecnologías, saber convivir con las tecnologías, no ver las tecnologías como un ataque a la profesionalización o a la empresa y que puede desaparecer puestos, ¿no? De trabajo, se puede hacer desaparecer puestos de trabajo, porque no es así. Porque tenemos ejemplos a lo largo de la historia, cuando la industrialización, cuando siempre cuando hay un cambio, pues cuando vienen cambios profundos como estos, pues el ser humano los percibe pues como un ataque o como una amenaza. Y yo creo que el sector inmobiliario tiene precisamente la oportunidad de utilizar muchos instrumentos que están empezando a aparecer, y como no, vamos a poder hablar de la inteligencia artificial como un elemento que bien utilizado nos puede ahorrar mucho tiempo, no empleados, tiempo. Y cuando tú puedes ahorrar tiempo, ese tiempo lo puedes emplear en otras cosas, no solamente empresariales, sino incluso en calidad de vida, porque cuando ves funcionar pues a cosas que a lo mejor nosotros necesitábamos, bueno, todos lo hemos hecho, yo al menos ya lo he utilizado, pues para decirle, oye, redáctame y te doy 4 puntos básicos que quiero y me redactas un escrito que me contenga todo este desarrollo. Te lo haces en segundos. Luego lo personalizo, lo pulo, lo adapto, todo lo que queráis. Pero en segundos te has sacado un texto que tú a lo mejor hubieses estado, pues yo qué sé, pues a lo mejor de un par de horas, 3 horas. Depende de lo motivado. Efectivamente, depende de la inspiración del momento, porque eso también es así. También toca. ¿Cómo nosotros dentro de lo que es LAIC, ¿no?, de la asociación, que supongo que ahora estamos en un proceso de adaptación, todos los que estamos implicados, pero yo creo que tenemos el deber de ayudar o acompañar a los asociados en este camino de transformación, porque fácil no es. Cuando estamos hablando, que lo hemos comentado muchas veces, que en el sector inmobiliario son empresas pequeñas, estamos hablando de 2, 3 personas, es una media, ¿no? Cuando ya pasamos de 5 empleados o de 5 personas en una agencia, para nosotros es una gran agencia, ¿no? Somos micro. Que no estamos hablando de franquicias, que esto sería otra historia, sino estamos hablando de las agencias, pues las familiares, ¿no?, que están en matrimonio, los hijos o los socios, que son, pues eso. Yo creo que la asociación precisamente allí tiene un papel, primero, pues para facilitarle. Nosotros podemos testear todo lo que hay en el mercado, y testear significa pues ver qué es lo que realmente les puede ayudar en su día a día y ofrecerles el acceso a toda esa, no solamente tecnología, sino también en procesos
de comercialización, porque cada vez se comercializa de manera diferente. Los portales, pues veremos la vida que puede tener el portal. Antes todo el mundo miraba los anuncios pequeños de La Vanguardia, y ahora La Vanguardia y los anuncios pequeños han desaparecido. El papel ha desaparecido. Y no ha pasado tanto tiempo desde que eso es que todo ha sido funcionaba muy así. rápido. Claro, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que esa transición a esas nuevas formas de comercialización, pues no las acepten, las asimilen lo mejor posible, para que eso no signifique pues que realmente se quedan en un retroceso y que no pueden pues seguir adelante. Creo que tenemos que ayudar a que sigan adelante y que implementen pues esas nuevas formas, que no necesariamente tiene que ser instrumentos tecnológicos, como digo, sino sistemas de comercialización diferente. Podemos llegar de otra forma a poner en relación comprador, vendedor, a conocer los productos. Los portales, pues bueno, sí, todo el mundo ahora anuncia los portales, pero también ya hace tiempo que se oye, los portales tienen probablemente una vida limitada, y estamos viendo la transformación de los propios portales. Sí, que están cada dando vez más los servicios. portales Se están están convirtiendo en un portal convirtiendo no de publicidad, sino de servicios. servicios. Y Lógicamente, eso porque- es lo que te tiene que llamar la atención, Sí. de cómo está evolucionando el Porque mercado. cuando un mercado se está, como nos pasó en la época de la burbuja, que hemos hablado tantas veces, que está posicionado en el propietario, porque hay muchos pisos en propiedad a la venta y hay muchos anuncios de propiedades, pues el portal tiene más base de datos. Pero en un momento donde el mercado está más de cara al comprador, más dificultad para el comprador, porque hay muchos menos productos, porque no hay tantos pisos a la venta, el mismo portal necesita de otros servicios porque tiene menos propiedades que ofrecer. De hecho, lo hemos hablado aquí en diferentes programas, que mucho producto, puede ser que entre un 10 o un 20% no da tiempo a que salgan los portales inmobiliarios, que ya se ha vendido en nuestra base de datos, porque claro, hay gente que ya está esperando que salga esa vivienda, cosa que antes pues tenías un abanico más de posibilidades de poder encontrar el Y piso. tenemos un ejemplo clarísimo, el alquiler. Sí. Bueno, esto El ya... alquiler ya prácticamente No existe. no existe No existe. publicidad. Portales, no. Muy no poca. existe Solo publicidad. temporal y que sea más de 1.200 o 1.300 euros. Efectivamente. Menos de 1.200 euros no hay, porque en nuestra base de datos, o a veces nosotros a veces lo ponemos en nuestras redes sociales, porque esa vivienda va a parar a amigos, conocidos, familiares porque como no hay, pues claro, todo el mundo está atentísimo a que salga una vivienda en alquiler, es decir, Sí, es, y muchas es veces, dramático. muchas es veces terrible, ¿eh? un inquilino se pasa al otro. Exactamente. Claro, ellos. pues es por Un inquilino te trae a otro Por inquilino. eso mismo, que antes era una cosa normal, como salir a la calle y ver los balcones, piso en venta o piso Sí, en alquiler. sí. Eso también ha desaparecido. Ha desaparecido. Y más con el tema de los ocupas. Claro, Los propietarios no, tienen, ahí tienen está, terror, es que ¿eh? hombre, claro, No, no. estos son ventanas abiertas, publicidad abierta a la ocupación. Está vacío. Está vacío. ¿Tienes las llaves? Pero eso significa que la evolución propia de la sociedad es la que también nos tiene que marcar la evolución en la forma De proceder. de proceder. La de los que estamos vinculados en asociaciones, sea cualquier asociación, porque hay diversas en toda España, pero en Barcelona hay diferentes asociaciones. Una de las cosas que nos preocupa mucho, y por eso en las asociaciones mismos intentamos de alguna manera eso tenerlo como muy controlado, es la malas praxis o los malos profesionales, ¿no? Desde LAIC, de esa asociación, ¿hay alguna manera o podríamos poder diferenciar de los buenos de los malos? Porque es complicado. Bueno, esto es realmente es complicado. En primer lugar, por lo que he dicho hoy hace un rato, cuando metemos en un mismo saco a todo el mundo. Y un agente inmobiliario, no todo el mundo está bajo el control de una asociación, porque también hay gente que no pertenece, porque no tiene obligación de pertenecer a ningún tipo de asociación o agrupación. Únicamente aquí en Cataluña tiene que estar en el registro, punto. Por lo tanto, el control deontológico del proceder de cualquier agente operador en el mercado, pues vendrá determinado por si pertenece o no a un colectivo. En nuestro caso, pues si efectivamente pertenece a nuestro colectivo,
nosotros analizamos desde el punto de vista deontológico. Nosotros no podemos entrar a valorar, que podemos tener opinión en función de lo que ha podido pasar, pero desde la asociación no podemos obligar, por ejemplo, por poner un ejemplo que se entienda, pues que ha habido una operación en la que se ha hecho una entrega de una cantidad y, bueno, pues se quiere recuperar esa cantidad porque no queremos seguir con la operación adelante. ¿Hay derecho? ¿No hay derecho? ¿Se la pueden quedar? ¿No se la pueden quedar? ¿Qué puede pasar con esa cantidad? Nosotros no podemos entrar a hacer de jueces y obligar y decirle tú tienes que devolver, tú no tienes que hacer esto, o incluso lo pondré todavía más cercano, el tema de cobrar una comisión o unos honorarios de gestión en el alquiler, que sabemos que ahora no se pueden cobrar al inquilino. Si nosotros nos encontramos con una agencia que sí lo ha hecho, yo no le puedo obligar a que devuelva esos honorarios, pero sí le puedo sancionar por haberlo hecho. O sea, sancionaremos la conducta, pero no tenemos la fuerza coercitiva para obligarle a devolver. Y esto se tiene que entender también por el propio usuario, que lamentablemente pues a lo mejor se tiene que ver obligado a ir a un tribunal para recuperar ese dinero. Nosotros le podremos sancionar, le podremos decir a la gente debieras de devolverlo, porque si esto pasa a un tribunal te obligarán a devolverlo, pero yo no le puedo obligar. Sí le puedo reprimir la conducta y depurar la responsabilidad en esa conducta. Con esto que estás diciendo, que una de las preguntas que tenía por aquí para hacerte, ya nos estábamos acabando el tiempo, me da mucha rabia porque contigo, Montserrat, tendría aquí 2, tenemos 3, para rato. 4 programas. Bueno, y yo que hablo poco. El tipo de formación que necesitamos en estos momentos claves como agente inmobiliario, quizás uno de ellos sería el tema de la ética profesional. Claro, ¿no? Sí. La ética, el cumplimiento de unas normas de conducta, de unas prácticas. En la ley de la vivienda catalana lo intentamos. Hay algunas obligaciones impuestas a la forma de proceder de la gente que iban dirigidas a eso, a evitar una mala praxis y a facilitar determinado tipo de información, porque la obligación de facilitar información lo que estaba haciendo es implementar una buena praxis en el mercado, porque la transparencia es algo fundamental en cualquier operación inmobiliaria. Por lo tanto... Por eso que estamos hablando de muchas formaciones, ¿no? Y está muy bien la formación de inteligencia artificial, está muy bien la formación de captación de propiedades, está muy bien pues del servicio al cliente, de muchas de las formaciones que damos con el día a día, ¿no? Con el sector lujo, de retails, bla, bla, bla. Pero yo creo que la primera que tendríamos que dar o tener todos es la de ética y la de formas de si me permites, hago la cuña. Una de las cosas en las que estamos trabajando precisamente es que cuando ingresen en nuestra casa, ahí vamos a facilitar una formación inicial. No puedo decir obligatoria, porque lamentablemente no se puede obligar, es triste, pero no se puede obligar, pero esperemos que sea bien acogida, en la que el código deontológico pues, se explique, y además también por la falta de regulación que pueda haber de lo que es estrictamente un agente inmobiliario, pues a manejarse con la documentación básica. Que sepamos qué es un documento de encargo, que sepamos qué es unas arras, que sepamos qué es un contrato de arrendamiento con su clausulado, responsabilidad de todo y eso, la responsabilidad que nosotros como profesionales tenemos, porque somos los que tenemos que procurar porque la operación salga conforme a las reglas jurídicas adecuadas y deontológicas. Ya por último, esta no me la quiero perder, la tengo aquí señaladita, ¿vale? ¿Qué es lo que te gustaría a ti? Mira, que he hecho una entrevista hoy un poco más personal, ¿eh? Quizás es porque ya no está poniendo quizás es porque ya te conozco más como persona, no solamente como profesional que eres, sino como persona. ¿Qué te gustaría dejar como legado en tu presidencia? ¿Qué te gustaría? Cuando tú te marcharas, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues con una persona pues que implicada en la profesión, que la he querido y la quiero mucho.
Ay, nos vas a emocionar, ¿eh? No, es que como quieres que me recuerden, pues así. No quiero más que me recuerden como alguien pues que realmente ha dedicado su vida con el fin, bueno, mi vida profesional, por supuesto, al objetivo de eso, del reconocimiento de esta profesión y de la ayuda, de la utilidad de la figura de la gente. Qué bonito. Pues eso, los que estamos implicados en el sector, los que somos apasionados de esta profesión, que yo siempre lo pongo, ¿no? Está en mis redes, está en mi WhatsApp. Soy una apasionada de mi trabajo y de mi profesión. Y nos sentimos orgullosos de decir, soy agente inmobiliario. Y no me escondo. Orgullo. Orgullo. Es decir, aquellos orgullos de muchos años. Hicimos durante la pandemia, sí, decíamos orgullo API. Orgullo pues de API. Recuperar orgullo API. Pues todos estos lo que luchamos, pues por eso, por una buena formación, por una buena profesionalización, para que nos tengan en cuenta en las administraciones, para que la gente no nos vea, pues bueno, como comisionistas que nos seguían viendo desde hace muchos años, y que estamos para ayudar, para ser parte de la solución del problema, no para ser todo lo contrario, ¿no? Que ser parte del es lo problema. Que están intentando hacernos ver como parte del problema. La imagen que por desgracia hemos hecho. Montserrat, muchas gracias por venir. A vosotros. Ya sabes que es un encanto tenerte. Por darme posibilidad de expresarme. Y en septiembre-octubre creo que tendrás que venir porque tendremos más noticias y cosas que contar. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Nuria, como siempre, mi mano derecha e izquierda en la radio. Gracias por tenerte siempre aquí conmigo. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Y bueno, como siempre, como cada programa, pues deseo que tengáis una buena semana y nos esperamos hasta el próximo miércoles y espero que os haya gustado.